No sé si les parezca bien que empecemos. Faltan muchos de los que suelen llegar, ajá, Sí. pero ya es la 1:10. Y como tenemos el tiempo bien medido, entonces, pues vamos a iniciar hoy la sesión. Nos toca al profesor Manuel Olivares Becerril, que nos va a hablar sobre cosas de medir, ¿no? Una propuesta para estudiantes del bachillerato. Y yo posteriormente platicaré algo sobre la función exponencial, que fue un tema que ustedes propusieron. Entonces, pues profesor Manuel, adelante, por favor. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Oh, perdón, estoy inhabilitado. Ah, ahorita te da permiso, Clara. Sí, Ya está. de acuerdo, aquí vamos. Entonces, compartimos. Ah, se me adelantó. Bien. Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes. A título personal, un poquitín de capa caída por la decisión del rector respecto del SUMEM, pero creo que podemos subsanar esa situación por lo que he estado escuchando ahorita. El trabajo va a continuar, eso es lo que importa. Claro. Y bueno, entonces el título de este trabajo es una propuesta, como ya mencionó el doctor Falconi, para los chicos de cuarto año y está enfocada desde el punto de vista transversal. Es decir, trato de unir de alguna manera los cursos de Matemáticas 4 y de Física 3 que se llevan en el cuarto año de la Escuela Nacional Preparatoria. Y bueno, entonces el título ahí está, Aritmética, Geometría Física y Gravitación. Ese es mi nombre, estoy adscrito al plantel 2 de microelectrónico por si se ofreciera algo. Y el esbozo de la presentación. Bien, vamos a dar un resumen, posteriormente una introducción al tema. Vamos a platicar acerca de la metodología utilizada. La propuesta aún no la llevo 100% a cabo. Fue algo que surgió en base a el año anterior, el concurso interpreparatoriano. Unos chicos propusieron unas ideas, las fuimos puliendo y de ahí salió un trabajo para el concurso. Pero a mí me parece que es bastante adecuado llevarlo a la clase. Y bueno, en eso consiste la propuesta. Entonces, posteriormente analizamos los resultados, sacamos algunas conclusiones, damos las referencias y agradecimientos. Bien. Resumen. Vamos a hacer manipulaciones geométricas. Recuerden que los chicos son de cuarto año, entonces hay que hacer por ahí cosas manuales. Y vamos a tomar dos ámbitos, un espacio totalmente libre y otro ocupado por una ciudad. Ahora, la manera de medir, vamos a darnos cuenta, se refleja en la forma que adquieren las figuras geométricas. Luego, entonces, hay una dependencia de esa forma con el ambiente, y el ambiente a su vez, es decir, la presencia de la ciudad, infiere en la manera de calcular las distancias, que es el meollo del asunto. Luego, entonces, después de haber hecho esa manipulación, se plantean cálculos aritméticos, que es la parte que corresponde al curso de Matemáticas 4, para formalizar el análisis. Vamos a manejar números. Bien, sacamos algunas conclusiones y extrapolamos ese resultado geométrico para que tratemos de comprender qué es el campo gravitacional. En física de cuarto año nosotros vemos que los satélites están algunas veces, por ejemplo, en órbita geoestacionaria. ¿Pero por qué? ¿Cómo? Bueno, vamos a dar una pequeña introducción a apoyarnos también en el curso de física. Y se propone para un trabajo a futuro comparar las ecuaciones de movimiento relativo, porque aquí también ocurre un fenómeno bastante curioso. Resulta que en el movimiento relativo hay unas ciertas ecuaciones que lo rigen, pero cuando la velocidad de movimiento es bastante grande, las ecuaciones se ven modificadas. Y ese también es un fenómeno que llama la atención. ¿Sí? Bien. Siguiente. Vamos a tratar entonces de abordar un problema geométrico. Y sabemos que en educación básica, primaria, secundaria, la herramienta típica es el juego de geometría, aunque aquí puse nada más escuadras. Sabemos en realidad que hay otros aditamentos. Y la aritmética misma, necesitamos calcular distancias, áreas, contar lados, contar vértices, etc. Posteriormente, en el bachillerato, agregamos a nuestras herramientas el plano cartesiano
y el álgebra, lo cual enriquece nuestro estudio geométrico. Bien. Entonces, en educación básica, me di a la tarea de averiguar qué es lo que se hace en primaria y me llamó mucho la atención. Tenía tiempo que no revisaba un libro de primaria. Y en el libro de quinto grado, páginas 96 y 97, que por cierto no se llama libro de matemáticas, el libro se llama Desafíos Matemáticos, lo cual me parece muy interesante, me encontré esto y lo pongo aquí para ejemplificar. Lo que hacen en estas páginas 96 y 97 es mostrar algunas construcciones geométricas y trabajarlas por un método de triangulación, aunque no se diga explícitamente que se está haciendo tal cosa. Le proponen a los chicos que encuentren áreas y eventualmente, aunque ya no lo mencionan, se han alcanzado las condiciones para determinar una ecuación o una fórmula que nos dé el área del trapecio, por ejemplo, o el área del romboide. Aunque reitero, ya no lo manejan explícitamente, pero las bases ya están sentadas. Y bueno, voy a permitirme ampliar esta parte de la izquierda para ver más o menos qué es lo que se hace en primaria. Entonces, en quinto año de primaria se nos propone, tenemos un rectángulo, trazamos algunas líneas y calculamos el área de esos triángulos. Esto sí lo puedo hacer, ¿verdad? Bueno, vale. ¿Perdón? Perdón. Perdón. Ya fue un... Sí, creo que fue un lapsus. Bien, decía entonces, se nos propone en este curso de quinto trazar un rectángulo y dividirlo en triángulos. Y se nos pide calcular las áreas y eventualmente darnos cuenta que la suma de esas áreas equivalen al área del rectángulo. Y más aún, que esas áreas están relacionadas con la longitud de cada base y la altura. ¿Sí? Pero reitero, explícitamente ya no lo mencionan. Me parece que ahí está un poquitín coja la exposición. Habría que discutirlo en tal caso. Bien. Pasamos entonces al bachillerato. Analizamos los contenidos procedimentales del cuarto año para matemáticas y física. Entonces, vemos que en el contenido 1.5 se nos pide la modelación de situaciones que requieren el uso de números reales, naturales, enteros, racionales e irracionales, que es precisamente donde nos vamos a agarrar para compaginarlo con el contenido 1.4 del temario de física, leyes de Newton, y el 1.5, la ley de la gravitación universal, que es precisamente, decíamos, lo que nos va a permitir finalmente llegar a poner un satélite en órbita estable. ¿Sí? La combinación de esas leyes, tanto de la gravitación como de las de Newton. Y bueno, ese es el objetivo final. Pero por supuesto nosotros lo vamos a enfocar en este caso al lado matemático y pediríamos la colaboración del profesor de física para que complemente lo restante. Bueno, el nexo que estamos buscando entonces se da entre estas dos disciplinas, física y matemáticas. Del lado de las matemáticas, tratamos de tomar geometría aritmética y álgebra para explicar fenómenos de movimiento, es decir, mecánica. Bien, entonces pasamos a la metodología. ¿Qué es lo que hacemos? Planteamos el siguiente problema. ¿Qué forma adquiere un conjunto de puntos que equidista de otro común? Es la pregunta que se lanza al grupo. Tengo un punto, va a ser común, quiero construir un conjunto que se encuentre a la misma distancia. Todos los elementos de ese nuevo conjunto están a la misma distancia del que di originalmente. Y bueno, vamos a la parte geométrica. Entonces, tengo el punto al que he llamado P subíndice 0. De él van a equidistar todos los demás que yo quiero. De inicio, si estamos totalmente en un espacio vacío, podemos trazar arbitrariamente un segundo punto y determinar esa distancia. Obviamente aquí, mañosamente, yo ya no lo hice tan arbitrario, porque posteriormente ponemos un sistema de referencia. Y en ese sistema de referencia, pues yo puse 4 unidades de distancia. Pudimos haber localizado, ya sea con una regla o con un compás, el segundo punto, el P subíndice 1. Pero yo les propongo a los chicos, utilicen un listón, que ahí estoy poniendo en color azul. Ese listón fácilmente lo podemos mover sobre los ejes para localizar 3 puntos extra. Entonces, de entrada, ya tenemos 4 fácilmente localizables, pero pues podemos agregar más. La ventaja es que tenemos el listón. Y entonces vamos moviendo el listón y encontramos muchos puntos más. Y cabría la pregunta,
¿Cuántos? Y bueno, pues tantos como una infinidad. Y de hecho, pues relativamente sencillo que los chicos se den cuenta que eso da origen a una circunferencia, la cual tiene una infinidad de puntos, en este caso el radio es 4, y ahí está representado un cierto número de esos puntos. Bien, esto es lo que aprendemos en geometría. Ahora, yo le he llamado a este apartado la terca realidad. ¿Por qué? Porque sucede que en ocasiones cuando nosotros intentamos aplicar lo que hemos aprendido de matemáticas a alguna ciencia, biología, química, física, resulta que el modelo construido no se aplica tan fácil como lo vimos en el papel. Ejemplo típico. Se me dice, aunque no lo escribí aquí, pero rápidamente lo platico. Se me dice que la ley de Ohm establece que voltaje es igual a resistencia por intensidad. Por tanto, si yo grafico intensidad contra voltaje, voy a obtener una recta cuya pendiente es la resistencia. Eso está hermoso, pero nos metemos al laboratorio, hacemos mediciones y resulta que pues no se ajusta para nada una recta, salen cosas extrañas. Y la realidad es así de terca. Y entonces tratamos de entender por qué pasó eso. Bueno, encontramos cosas absurdas cuando tratamos de hacer la aplicación inmediata. ¿Cómo corregirlo? ¿Cómo encontramos la armonía? Ah, bueno, pues para ello necesito hacer una de dos cosas o las dos. Un ajuste o una idealización. Ajuste de mi modelo matemático, es decir, de mis ecuaciones, o ajuste de mi trabajo experimental. Y entonces, en el caso que mencioné, por ejemplo, resulta que la batería ya está muy gastada, ya no da 9 volts, da algo inferior. De igual manera, pues podríamos corregirlo, nos conseguimos una fuente de poder, nos aseguramos que proporcione 9 volts y de todos modos, la gráfica obtenida no se identifica con una recta. ¿Por qué? Ah, bueno, porque es extremadamente difícil construir, por ejemplo, resistencias que tengan un valor exactamente de 1000 ohms. El fabricante nos dice, el valor nominal es de 1000 ohms, con una incertidumbre de, por decir algo, el 5%, o tal vez el 10%, dependiendo de la calidad de la resistencia. Luego, entonces, yo puedo restablecer esa armonía si tengo presente que hay una incertidumbre, tanto en mi dispositivo experimental como en mis aparatos de medida. ¿Sí? Entonces, así es como retomamos a que la realidad compagine con nuestros modelos matemáticos. Bien, para ello entonces le planteamos al grupo un problema. Resulta que hay un chico que vive a pocas calles de la Prepa 2 y por alguna razón, no sé, una enfermedad, lo que sea, necesita averiguar la distancia que todos los días camina, de ida y de regreso, de su hogar a la prepa. ¿Cómo resolvemos ese cuestionamiento? Pues no faltará quien diga, pues hay tecnología, hay mapas, trazamos en el mapa la situación. ¿Dónde se encuentra la prepa? ¿Dónde se encuentra la casa del chico? Y bueno, la tecnología nos puede dar la respuesta. Por lo tanto, aquí en el mapa nos está diciendo, hay una distancia de 1.26 kilómetros. No faltará quien proteste y diga, oiga, pero entonces, el chico es Superman porque puede penetrar los muros o puede volar, porque eso es en línea recta y claramente el mapa muestra que no se puede hacer el desplazamiento en línea recta. Eso es absurdo. La terca realidad. Luego, entonces, hay que replantear el problema y el cálculo. Sabemos que el chico efectivamente no puede atravesar muros, no puede volar. Por fortuna, la tecnología otra vez acude en nuestro auxilio. Ponemos la restricción de que el desplazamiento sea siempre a través de calles. Y notamos que, afortunadamente, la colonia que está ahí al ladito es relativamente regular. Las manzanas son o rectángulos o cuadrados. Por tanto, no hay mucho conflicto. Pero hay por ahí algunas calles curvas que podrían causar líos, unas calles en diagonal, etc. En fin, por fortuna, el caso que nos ocupa no involucra esa situación. A través de calles rectas, manzanas rectangulares o cuadradas, podemos obtener una respuesta. Y encontramos que yendo siempre por las calles, caminando en vehículo, la distancia es de 1.7 kilómetros. Y surge la pregunta, ¿cómo le hizo el software para calcular eso? Bueno, pues
para tratar de comprender cómo trabaja ese software, vamos a idealizar. Vamos a suponer que contamos con una ciudad que tiene manzanas cuadradas perfectas. Y cuando hayamos resuelto ese problema, bueno, nos vamos al caso de manzanas rectangulares. Cuando tengamos resuelto ese problema, bueno, vamos al caso que tenga calles en diagonal, calles en curva, etcétera, etcétera. El caso ideal es este de aquí. Una ciudad que tiene... Y la otra cuadrícula pequeña, la cuadrícula grande son las calles, la cuadrícula pequeña son las casas, comercios, etcétera. Luego entonces aplicamos el mismo criterio. Tomamos el listón y ahora necesitamos averiguar a cuántas cuadras se encuentra cada punto. De hecho, de P0, P subíndice 0 a P subíndice 1 hay 4 cuadras. Lo mismo sucede para el punto 2, punto 3 y punto 4. Y bueno, pues ya tenemos 4 puntos que satisfacen el requisito. Se encuentran a 4 unidades de P subíndice 0. Pero no son los únicos. Por lo tanto, pues hay que buscar más. El requisito es que se encuentren a 4 unidades del origen o del punto P subíndice 0. Entonces aplicamos el criterio del listón. Hacemos que el listón compagine con las calles y recorremos 1, 2, 3 en línea recta y a continuación a 90 grados, en este caso para arriba o para abajo. Y localizamos 2 puntos más. 1, 2, 3 en línea recta hacia arriba y a continuación ángulo recto a izquierda y derecha. Algo similar hacemos con los otros puntos. Y entonces ya vamos avanzando. Hay 8 puntos adicionales que satisfacen el requisito. Se encuentran a 4 unidades del origen. Seguimos buscando más combinaciones. Por tanto, aquí estoy resumiendo algo que puede ser bastante llamativo. Ponemos el listón que compagina aquí una cuadra, otra hacia arriba, otra a la derecha, otra hacia arriba. O bien, una cuadra arriba, 2 a la derecha, otra hacia arriba. Como quiera que sea, analizándolo con calma, nos damos cuenta que van a surgir 4 puntos más que están ahí representados. Y entonces, sumamos esos a los ya existentes. Eso da un total de 16 puntos. Y ahora sí, no hay más. Todos los puntos que se encuentran a 4 unidades de P subíndice 0 son esos que están ahí, midiendo por calles, porque la ciudad es así, no podemos penetrar a las casas. Por lo tanto, hemos construido 2 circunferencias de radio 4. La primera de las circunferencias la obtuvimos cuando no había nada en el espacio, salvo los puntos que nosotros imaginamos para que fuesen nuestros referentes. Y bueno, esa circunferencia está aquí, es la línea continua. Pero también construimos otra circunferencia, entre comillas, cuando surgió una ciudad. No podemos desplazarnos más que a través de las calles. Luego entonces, en el primer caso, no hay nada. Tenemos una circunferencia, está aquí, con una infinidad de puntos. En el segundo caso, hay una ciudad. Resulta que la circunferencia adquiere geométricamente esta forma. Es un número finito de puntos y con lo que ya sabemos de geometría podemos pensar que esos puntos caen sobre un rombo, pero por efecto de la manera en que hemos medido, esos puntos constituyen una circunferencia. Se ve raro, pero es una circunferencia de acuerdo a nuestra definición. Se encuentran a 4 unidades de P0 y son todos los que hay. Bien, cabe la pregunta, ¿y qué sucede si variamos el radio de la circunferencia? ¿Cómo se vería una familia de circunferencias? Por ejemplo, de 4, que ya la trazamos, de 2 y de media unidad. Bueno, pues hagamos las manipulaciones correspondientes con nuestro listón y obtenemos lo siguiente. La primera circunferencia en azul ya la habíamos obtenido. La segunda circunferencia en verde de 2 unidades está aquí. La de puntos infinitos. Y la de media unidad está aquí. Pero eso en ausencia de una ciudad. Cuando hay una ciudad presente, la circunferencia cambia de forma. Adquiere, habíamos dicho, esta especie de rombo,
pero no todo el rombo, solamente ciertos puntos. Y todavía más, dependiendo del radio, esa circunferencia tendrá un número distinto de puntos. Para el caso azul, como vimos en la construcción previa, tiene 16 puntos. Para el caso verde, nuestra circunferencia nada más tiene 8 puntos. Y para el caso rojo tiene únicamente 4 puntos. Entonces, aquí surge de bastante interés analizar qué ocurre con otros radios. Y es para estar haciendo cálculos y cálculos. Bueno, primero las manipulaciones geométricas con el listón, quizá. Eventualmente ya no hará falta el listón. Simplemente pintamos el sistema de referencia y mentalmente podemos hacer los trazos. Pero llama la atención, sin duda ninguna. Bien, eso es lo que se hace manualmente. Ahora, pasamos al análisis de resultados. Hay una cierta aritmética involucrada. Bien, en ausencia de una ciudad, es decir, todo está planito, ¿qué es lo que ocurre? Yo me tomo el punto de referencia y un punto cualquiera que yo necesito satisfaga las necesidades solicitadas, es decir, que se encuentre a cierta distancia, a 4, a 3, a 7 unidades, lo que haga falta. ¿Sí? Aquí representé arbitrariamente un radio cualquiera. Bueno, la distancia corresponde precisamente al segmento 3, pero ¿cómo le hago para calcular? Le planteamos a los chicos, ¿cómo le hago para calcular esta distancia? Bueno, pues en un caso ideal esperamos que alguien diga, oiga, pues teorema de Pitágoras. Sabemos que en el plano cartesiano podemos prolongar la sombra, si aquí estuviese una lámpara, la sombra del segmento 3 hacia la horizontal y me da S1. Y si aquí estuviese la lámpara a la izquierda, la sombra del segmento 3 me da S2. Por tanto, al considerar estos segmentos, cuyas longitudes son coordenada X, coordenada Y, entonces aplicamos teorema de Pitágoras y obtenemos la distancia. ¿Sí? Ya estamos manipulando números reales, que era uno de los objetivos planteados en el temario. Y bueno, a esta forma de calcular distancias le llamamos la métrica euclidiana, euclidia o euclidiana, también la encontré en algún sitio. Yo me quedé con euclidiana. Estamos midiendo distancias de esta forma. Pero dijimos, no es la única manera. ¿Qué sucede si ahora hay una ciudad? El espacio no está vacío. Bueno, si hay una ciudad, yo solamente me puedo mover a través de calles. Me puedo mover, por ejemplo, desde el origen, uno hacia arriba, después uno a la derecha, otra vez uno hacia arriba y dos a la derecha para llegar a este punto. O me puedo mover dos hacia arriba, dos a la derecha, dos a la derecha, dos arriba, uno, etcétera. Como quiera que sea, y haciendo el análisis geométrico, nos damos cuenta que todos esos casos son equivalentes a me muevo sobre el eje X y después en paralelo al eje Y. Y así encuentro el punto que estoy buscando. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta, ¿qué distancia hay de 0 a PXY? Pues tan simple como tomarse esta de aquí y sumarla con la distancia del segmento 2. En consecuencia, la forma en que vamos a calcular distancias cuando hay una ciudad presente es valor absoluto de X más valor absoluto de Y. Listo. Así calculamos las distancias. Y a esta forma de calcular distancias le llamamos la métrica de Minkowski o le llamamos la taxidistancia. ¿Por qué la taxidistancia? Bueno, si nosotros tomamos un taxi para transportarnos, este se puede ir únicamente por las calles. Entonces, esa es la distancia que recorre el taxi. Y así lo van a encontrar en internet en muchas situaciones, como la taxidistancia. Pero hay algo interesante. Resulta que la presencia de calles, como ya vimos, discretiza las figuras. Es decir, la circunferencia que originalmente tenía una infinidad de puntos, ahora tiene un número finito de puntos. Y todavía más, modifica su forma. De ser algo curvo pasa a ser una especie de rombo, habíamos comentado. Y todo se debe a que ha cambiado la forma de medir. Solamente a eso. Bien. Luego entonces tratamos de llevar esta situación al caso de gravitación y movimiento de satélites. La gente pregunta, ¿por qué los cuerpos, por qué las masas se atraen? ¿De dónde surge esa fuerza? Sabemos, por ejemplo, que la fuerza eléctrica surge de las cargas eléctricas. No entendemos bien a bien por qué. ¿Y por qué la fuerza gravitacional surge de las masas? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues una manera de tratar de entender
por qué una masa induce una fuerza y un campo gravitacional, es que pensemos que la masa deforma el espacio y esa deformación da origen al campo y a las fuerzas gravitacionales. Es decir, originalmente mi espacio es una ciudad vacía, yo tengo una malla nada más. Pero en el momento en que pongo una ciudad, como vimos previamente, se altera la forma de medir distancias. En este caso, el espacio se altera. Yo tengo una malla. La malla se va a deformar por la presencia de las masas. El Sol ha hecho su propia deformación sobre la malla y la Tierra también. De tal manera entonces que cuando un objeto se acerque, va a sentir la deformación y por lo tanto se va a mover de acuerdo a esa deformación del espacio. En consecuencia, pues sí, las masas deforman el espacio y dan origen a las fuerzas y campos gravitacionales. Ahora, aún falta considerar cuáles son las condiciones de equilibrio. ¿Cómo puedo obligar a que un satélite quede estable en derredor de este objeto? Que bueno, eso ya corresponde a la parte de física y tendremos que analizar las leyes de Newton del movimiento y la ley de la gravitación universal para encontrar las condiciones de equilibrio y complementar así matemáticas con física, cursos ambos de cuarto año. Bien, hay otra situación que también llama la atención grandemente, el movimiento relativo. Resulta que si nosotros tenemos un objeto en movimiento, aquí lo estoy representando con este rectángulo, y la velocidad es hacia la derecha. Supóngase que este vehículo en movimiento es, por ejemplo, el convoy del metro. Luego entonces, a bordo del convoy, a bordo de uno de los vagones, puede ir una persona, en este caso la señora Elipse. Si esta persona se mueve hacia la izquierda y apenas está iniciando su partida el metro de la estación, pareciera por instantes que esta persona se encuentra quieta, porque la velocidad del convoy compensa la velocidad del objeto que se está moviendo a bordo. Se comportan como vectores y la suma de esos vectores me da cero. Entonces, por unos instantes yo veré que la persona no se mueve. Ahora, si el movimiento de la persona a bordo es en la otra dirección, entonces estas velocidades vectorialmente se van a superponer. Entonces, aunque esta persona vaya caminando a bordo, el observador externo, en este caso lo estoy representando con un triángulo, el señor triángulo va a ver que la señora elipse va pero rapidísimo, aunque vaya caminando. ¿Por qué? Porque el convoy se está moviendo. La conclusión entonces es que la velocidad que determina el observador va a ser la suma de estas dos velocidades, la del vehículo y la de la persona a bordo. Bueno, eso se sabía desde hace bastantes siglos. Se les llama las transformaciones de Galileo. Y Galileo entonces había establecido que sí, efectivamente, la velocidad externa del observador externo va a ser igual a la velocidad del vehículo más la velocidad del pasajero. Esto se refleja a su vez en la coordenada de posición, que aquí representé como X. Nótese que aunque Y aparece, no la estamos considerando en el análisis porque el movimiento es exclusivamente horizontal. Entonces, la posición que observa el observador externo tiene que ver con la posición a bordo más la velocidad del transporte por el tiempo. Y por otra parte, el tiempo es el mismo, tanto para el observador externo como para el pasajero a bordo que se está moviendo. Sin embargo, estas ecuaciones presentaron un conflicto a fines del siglo antepasado, principios del siglo pasado, porque se estaban haciendo trabajos que mostraban que había cosas absurdas, como dijimos hace rato. Entre esas cosas absurdas estaba precisamente la luz. La luz parecía no ajustarse a ese tipo de situaciones. Por tanto, previo al trabajo de Einstein, Lorentz publicó algo referente precisamente al movimiento relativo. Lorentz pudo encontrar, eso no lo vamos a deducir aquí, es un poquitín latoso, pudo encontrar que la velocidad del vehículo se refleja en las ecuaciones mismas de movimiento. Por tanto, si Galileo había establecido que esta era la ecuación de posición, Lorentz encuentra que esa posición se ve alterada por la presencia de un vehículo que a su vez se está moviendo. Y lo mismo ocurre con el tiempo.
el tiempo se va a ver alterado por la velocidad del vehículo y por supuesto ahí aparece la velocidad de la luz. Posteriormente vino Einstein a enriquecer estas ecuaciones y mostró lo que todo mundo, creo que desde primaria, reconoce, aunque no sabe bien cómo surgió, que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Sí? Pero bueno, estos son los antecedentes para llegar a esa expresión. Bien, conclusiones. Bueno, hemos encontrado que la forma de las figuras en el espacio depende de la ausencia o presencia de ciudades. ¿Por qué? Porque la presencia de ciudades infiere a su vez en la forma de medir distancias. Aquí hemos mostrado nada más el caso de una familia de circunferencias, pero vale la pena y quizá en el coloquio yo invite a algunos chicos a que nos hablen acerca de cómo se comportan las parábolas y las elipses, que también es muy interesante. De igual manera se discretizan y la forma cambia si medimos con la métrica de Minkowski. Por otra parte, resulta que las fuerzas gravitacionales son una consecuencia de la deformación del espacio, y algunos dirían de la deformación del espacio-tiempo, porque esa variable también participa. Y bueno, todo ello se debe a la presencia de las masas. Bien. La velocidad de un pasajero a bordo del metro, por ejemplo, es diferente a la que observa un hombre en el andén. Eso sí ya se sabía desde siglos atrás. Pero lo llamativo es que la velocidad del objeto afecta a las mismas ecuaciones de movimiento. Si yo me estoy moviendo a una velocidad pequeña, entonces valen las transformaciones de Galileo. Pero si me muevo a una velocidad cercana a la de la luz, pues entonces entran las transformaciones de Lorentz. Y si es extremadamente cercana a la de la luz, pues entonces ya tengo que recurrir a Einstein, porque ya ni Lorentz me funciona en este caso. ¿Sí? Y bueno, aquí tenemos las referencias, el material en el cual me he basado para hacerles esta propuesta. Continuamos con un poquitín de referencias. Agradecimientos a los chicos que participaron en este trabajo en el año anterior. Brian, Dana, Cedric y Kenia. Y por supuesto agradezco a ustedes su atención, que pasen una excelente tarde y quedo a su disposición en caso de comentarios. Muchas gracias. Gracias, profesor Olivares. Muchas gracias. Muy interesante su exposición. Espero que alguno tenga un comentario. Si alguien está abierto, la posibilidad de preguntar o comentar. Una pregunta, perdón. Sí, escucho. Ok, sí, profesor, en la presentación, en las características de la presentación, mencionabas resultados. ¿Cuáles serían esos resultados? El hecho de poder determinar con un listón, chicos de cuarto, con un listón cómo cambia la forma de una circunferencia cuando estamos considerando que hay una ciudad presente. Porque yo no me puedo meter a las casas. Tengo que medir siempre sobre las calles. Y los chicos, pues, en principio con los que estuve trabajando para el concurso, pues no habían, de hecho yo tampoco, no habían dado suficiente importancia a que hubiese una ciudad o que no la hubiese. Y bueno, estamos constatando que la forma de la circunferencia cambia cuando hay una ciudad. Para mí ese es un resultado importante. Sí, ahora, ¿podrías mencionar algún resultado en términos digamos, del aprendizaje o que hayas identificado qué operó de esta experiencia en los alumnos para comprender, no sé, alguna noción, algún concepto? Sí, o puedo algo comentar un poquitín. En el diseño. El asunto es que después del concurso, le está mencionando que este trabajo se realizó para tal, el concurso interpreparatoriano, vino el día de Pi. Los chicos de igual manera se abocaron a la preparación de un taller para mostrar a sus compañeros cómo cambia la forma de las figuras geométricas dependiendo de la manera de medir. Por desgracia, el día que se dio el taller se pusieron muy nerviosos, después platicamos al final, y no obtuvimos los resultados que hubiésemos deseado. Pensábamos llevarlo al grupo, pero justo después del día de Pi,
vino lo de la pandemia. Ya no pudimos llevar la experiencia al grupo y eso se nos quedó en el tintero. Ya no pudimos llegar con nuestro papel bond que le llaman, listones y órale, vamos a construir figuras geométricas, pero midiendo distancias con estos listones. Ya no se pudo hacer, por desgracia. Sin embargo, por otra parte, con los chicos que estuve trabajando y algunos que se acercaron y se enteraron de la situación, surgió cierto entusiasmo, ganas de conocer más. Y por eso aquí yo lo estoy mencionando como una liga a los cursos de física. De alguna manera, creo yo que se sentó un precedente para que los chicos le agarren cierto gusto a las matemáticas, a la física y tal vez a la ciencia en general. No sé la experiencia de ustedes, compañeros, pero a mí con frecuencia, sobre todo a nivel secundaria, me dicen, oiga, ¿y por qué estudiamos matemáticas si no sirven para nada? Perdón, pero así de repente me la sueltan algunos chicos. Y pues yo tengo que darles algunas explicaciones y mi explicación favorita es, estudias matemáticas porque eres un ser humano. Los humanos aprendemos cosas por el gusto de aprender. Hay escuelas para perritos donde los llevan a que aprendan a hacer pipí en un periódico y les dan choques eléctricos o periodicazos. Aquí no. Aquí tú vienes por el gusto de aprender geometría, álgebra, aritmética, etc. Eventualmente quizá logres aplicar este conocimiento, pero de entrada lo aprendemos porque somos humanos. Y yo creo que estos chicos eventualmente sí van a lograr cosas en el ambiente científico. Estoy viendo ya que en algunos de ellos se ha despertado esa vocación por la física, las matemáticas, la química. Quieren hacer cosas. Y eso para mí fue muy grato. Ok, gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario? Pues yo sí quisiera hacer un comentario de carácter general, profesor. Que a mí me parece interesante este tipo de experiencias, de plantearle este tipo de cuestiones a los estudiantes para que vean cómo la misma idea se puede reflejar de formas diferentes. En particular, esto que usted platica, ¿no? Sobre la presencia o no de las ciudades, pues matemáticas lo estudiamos luego en cursos de geometría diferencial. Cuando queremos medir, pero ahí lo que tenemos son objetos, tenemos que movernos sobre un objeto geométrico, una variedad, ¿no? Digamos. Sí. Y entonces, ahí la distancia en ese cuerpo, en ese objeto geométrico, donde ese es tu mundo, es decir, donde esa es tu ciudad, cuáles son los puntos que distan a 5, a 3, etcétera, metros de distancia. Sí, efectivamente, eso que plantea usted tiene no finalmente, sino se va expresando cada vez de forma más y más general en la matemática. Por eso me parece muy interesante acercarlo a ese tipo de experiencias a los estudiantes. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, si no hay ningún otro comentario. Dejo de compartir entonces, ¿eh? ¿Perdón? Dejo de compartir pantalla. Sí, gracias, profe. Gracias. Gracias. Bueno, si ya no hay ningún otro comentario, decía yo, pues entonces déjenme ahora a mí compartir pantalla para platicarles de lo que habíamos quedado. Va a ser un cambio radical, digamos, porque más bien yo me centro en la parte matemática del tema, y eso es porque desafortunadamente no puedo aportar otra cosa en cuanto a la didáctica ya propiamente en el bachillerato, por mi falta de experiencia o conocimiento sobre el tema. Entonces déjenme abrir aquí matemática, por favor, y ahorita comparto. Déjenme nada más que voy a compartir ahora que ya se abra el archivo. Ay, no lo veo. Ah, sí, aquí está. Bueno. Entonces, ¿no, ¿se alcanza a ver, por favor? Díganme. Sí.
¿Sí? ¿Se ve de buen tamaño? Sí, se ve bien. No tiene ningún problema. Bien, el tema bueno, no que me pidieron a mí, ¿no? Sino que nos habían sugerido algunos profesores o algún profesor, fue acerca de la derivada de la función exponencial. Bueno, yo creo que la función exponencial efectivamente es una de las funciones más complicadas de introducir a nivel de bachillerato. Y en particular el problema de su derivada sí es un problema complicado. Lo que generalmente yo pienso, ¿no? No sé, pues, que uno sabe uno elevar a una potencia 5 al cubo, 5 a la 3 cuartos, etcétera, ¿no? Y entonces uno dice, ah, bueno, pues si ya puedo elevar a cualquier potencia, dice, pues entonces tomo una base de A y elevo A la X, donde X es cualquier número. Bien, eso tiene muchos problemas, pero bueno, es una forma de introducirlo. Aquí yo lo que voy a platicar más bien es nosotros no vamos a introducir la función exponencial, sino vamos a hablar de un problema de la física. Casualmente hoy tocó física, profesor Olivares. Sino vamos a hablar de un problema físico, un proceso, un fenómeno que se presenta en la naturaleza, y que es el de la desintegración radiactiva, que seguramente pues todo el mundo ha oído hablar de una manera u otra. Y eso se debe a que existen en la naturaleza elementos, ¿no?, cuyos átomos se transforman constantemente en átomos de otro elemento. Por ejemplo, el uranio 235 se transforma en plomo. No es inmediato, sino es un proceso, ¿no?, que finalmente lleva a que ese átomo de uranio se convierta en un átomo de plomo. Bien, en este proceso, esa transformación del átomo, hay una radiación de energía y eso es la radiación radiactiva, la radiactividad que se detecta y que afecta de diversas formas a otros organismos. Sí. A ver, aquí, ¿qué escribí? Ajá. Bueno, eso es, digamos, en cuanto a esta parte de la desintegración radiactiva. De manera simplificada, ¿cómo se da este proceso? Eso es lo que vamos a partir de ahí. El proceso consiste en que el núcleo atómico, Leo, ¿no?, del elemento radiactivo, al perder energía, emite radiación y el átomo se transforma. Ahora, ¿cómo se realiza esta transformación? Se realiza esta transformación o esta emisión, se considera que se hace de forma aleatoria, bajo los siguientes supuestos. Entonces, estoy caracterizando de modo simplificado el fenómeno. Dice, cualquier átomo, y las consideraciones generales son estas, cualquier átomo del elemento radiactivo, por ejemplo, el uranio, se puede transformar, ¿sí? Se puede transformar en un átomo de plomo. Es decir, no hay elegidos aquí. No hay unos átomos que sí y otros que no. En general, cualquiera se puede transformar. Ahora, la probabilidad de que un átomo, esa es la característica 2 del proceso, es que la probabilidad de que un átomo se transforme es la misma para cualquier átomo y puede ocurrir en cualquier instante. Es decir, un átomo no sabe cuándo se va a transformar y no sabe si se va a transformar. Pero sí cualquier átomo, es decir, no hay átomos elegidos, en el sentido de que unos sí se van a poder transformar y otros no, etcétera, sino cualquiera se transforma y esta es la parte anterior y la probabilidad de cualquiera de transformarse es la misma y el instante en el que se va a transformar no se conoce. Es decir, estos átomos se van a transformar dentro de 3 segundos y aquellos dentro de 1, no. Sino es esta la segunda hipótesis que se hace sobre el fenómeno. La tercera es que esta probabilidad no cambia con el tiempo ni con la masa, cantidad de masa en que se encuentre el átomo. Es decir, vaya, si tengo
digamos, tengo 5 gramos, ¿no? O 5 kilogramos, o lo que sea, como se mida masa en este caso. Ajá. Y tengo un átomo allí, pues su probabilidad va a ser exactamente la misma que si ese átomo, si parto a la mitad, digamos, si en lugar de tener 2.5 de 5 kilogramos, tengo 2.5 kilogramos, ¿sí? No va a variar para nada, pues la densidad, la cantidad de masa, en la probabilidad de que un átomo se transforme. Y tampoco va a variar con el tiempo. Esa probabilidad, es decir, si ahorita no se transformó el átomo, en el siguiente su probabilidad de que se transforme va a ser exactamente la misma. Bueno, entonces, de este modo caracterizamos este proceso de desintegración radiactiva a través de estas 3 características. Entonces, estamos haciendo un modelo, pues, ya del proceso. Ahora, ¿qué nos interesaría? Bueno, muchísimas cosas pueden interesar, ¿no? Dependiendo de el interés científico, ¿no? Puede ser desde la parte física como desde la parte química. Y en este caso, lo que nos va a interesar es cuál es la cantidad de materia que hay, ¿sí? Si yo doy una cantidad inicial de un material radioactivo, podré de algún modo determinar qué cantidad de materia voy a tener en un tiempo posterior. Ese va a ser el problema, en este caso nuestro. Entonces vamos a hacer un modelo, ¿sí? Vamos a entender esto y vamos a tratar de ver si podemos, a partir de estas cosas, decir algo sobre esa transformación, sobre cuánto cambia la masa a lo largo del tiempo. ¿Sí? Ese va a ser el problema. Pues. Perfecto, a ver, me voy a ir rápido porque si no nos va a dar tiempo. Ahora voy a introducir entonces para ya, dice, bajo estas condiciones, aquí está el problema, pues creo, ya se plantea el problema de calcular la cantidad de masa que se tiene al tiempo t si inicialmente se tiene una masa m0. ¿Ok? Bueno, ya lo había yo dicho y aquí está escrito. Ahora, introduzcamos algo de notación. Entonces, esto m, esto que está aquí va a ser la masa m al tiempo t si inicialmente tengo una masa m0. Es decir, la cantidad de masa del material que permanece hasta el tiempo t si inicialmente se tiene m0. La masa del material radiactivo, pues no estoy contando aquí, bueno, si sé cuánta masa del material radiactivo tengo y conozco la cantidad inicial, pues también sabría yo la cantidad de plomo que tengo al tiempo t, ¿no? Pero en este caso lo voy a plantear en términos de la cantidad de materia del material radiactivo que ha permanecido hasta el tiempo t. Uso esa notación. Bueno. Ahora, es claro, digo, que conforme transcurre el tiempo, mt, m0 disminuye. Entonces esto, como función de t, es una función decreciente, ¿verdad? Por el proceso mismo te lo indica. Después platicaré, si es que nos da tiempo, de procesos análogos a este, pero donde en lugar de que m de t disminuya, crezca. ¿Qué proceso análogo a este? Pero donde en lugar de estar perdiendo masa se va ganando, es, por ejemplo, la reproducción bacteriana, ¿no? La reproducción de bacterias. Ahí vamos a ver que las hipótesis que se pueden hacer son semejantes a estas, pero en lugar de que se vaya perdiendo masa, se va ganando a través del proceso de reproducción. Bueno, pero por lo pronto nos restringimos, y en ese caso MDT no disminuiría, sino crecería. Ahorita nos quedamos con esto porque es el contexto que hemos elegido. Entonces MDT, M0 va a ser una función decreciente. Ahora bien, dice, por lo tanto, ¿sí? Si yo considero la proporción de materia, de masa, respecto a la original que hay al tiempo t, pues tengo que hacer este cociente, ¿verdad? M0, la masa que tenía inicialmente, menos mt de M0, eso lo voy a denotar a ese cociente, esa proporción, la voy a denotar por Q0 T M0. Ahora, esto obviamente es una cantidad menor que, un número menor que 1, ¿verdad?
dado que hemos dicho que m de T0 disminuye. Entonces, esa proporción de masa que tengo respecto a la original es una cantidad menor que 1 para todo tiempo t mayor que 0. Y además, Q de 0, ¿cuánto vale? Pues Q de 0 vale 1, ¿verdad? Porque al tiempo 0, M0, esto que está aquí, es exactamente M0, ¿no? Entonces, eso es 1. Entonces, ya tengo, digamos, tratando de crear un modelo matemático del problema que planteamos, tenemos algunas observaciones ya, pues. Y en términos ya matemáticos, digamos. Cuando menos con notación matemática. Y algunas observaciones como esta cosa que está aquí. Ahora, supongamos que inicialmente vamos a seguir analizando el problema. Supongamos que inicialmente se tienen dos masas M0 y M1. Entonces, inicialmente la proporción de una con respecto a otra es M0 entre M1, ¿no? Aquí tengo de M0 2 gramos o 2 kilogramos y de M0 1, pues esta R inicialmente será 2, ¿no? En fin, bueno. Ahora fíjense ustedes, bajo las consideraciones 1 a 3 que ya hice aquí, cualquier partícula de M0 tiene la misma, ya dijimos, tiene la misma probabilidad de transformarse, tiene la misma, aquí me falló, ya ven que hay errores de dedo. Cualquier partícula de M0 tiene la misma probabilidad de transformarse que cualquier partícula de M1, porque estoy hablando del mismo material radiactivo, ¿verdad? Entonces no importa, dijimos que no importaba la probabilidad de transformarse de cuánta masa hubiera. Entonces, cualquier partícula de M0 tiene la misma probabilidad de transformarse que M1. Por lo tanto, la cantidad T0 de masa transformada de M0 en un instante posterior y la cantidad de masa T1 transformada de la M1 en ese mismo lapso van a estar en la misma relación R. ¿Sí? Es decir, en la relación en que estaba M0 respecto a M1, pues va a ser la misma relación en que esté T0 respecto a T1. Esto a lo mejor cuesta trabajo entenderlo así en una primera instancia y ver cómo es consecuencia de lo anterior, pero se puede ver con más detalle y si quieren lo platicaríamos posteriormente. Pero ahorita quiero avanzar un poco en la idea general. Entonces, esa es una primera observación. Es decir, que R va a ser igual a M0 entre M1 va a ser igual que T0 entre T1. Bien. Ahora, pero ¿qué? Por otra parte, ¿sí? La proporción que permanece, ¿qué cosa es? Recuerden que ustedes que esta es la proporción que permanece hasta el tiempo T de la masa M0. ¿Y eso cómo se calcula? Pues simplemente tengo M0, la masa inicial, le quito lo que ya se transformó en ese lapso T, que es T0, y lo divido entre M0. Análogamente, la proporción de masa que permanece al tiempo T de la masa M1, pues va a ser M1 menos T1, es decir, lo que queda de masa, dividido entre M1. Bueno, entonces se sigue de 1, es decir, de esta primera observación, que está acá, se sigue lo siguiente. Q de T0 menos M0 es, como ya lo dijimos, es esta que está acá, y aquí lo reescribo, y eso va a ser igual a ¿cuánto? En lugar de escribir R0, pues puedo escribir en lugar de escribir M0, de esta relación que puse aquí, puedo escribir M0 igual a R por M1, que es lo que puse aquí. Y en lugar de T0, análogamente, puedo poner R por T1, y ya queda aquí. Y M0, pues es RM1. Se cancelan las R's y ¿qué me queda? M1 menos T1 entre M1. ¿Y eso qué cosa es?
es la proporción de masa que permanece al tiempo t de la masa m1. Esto a lo que nos está llevando, ¿qué cosa es? Es que la proporción, pues, lo que hemos dicho es que con esta relación 2, lo que obtenemos es que la proporción que va a permanecer hasta el tiempo t no depende de esta q, no depende de m0, no depende de la cantidad inicial. Es la primera observación que resulta a partir de nuestras hipótesis. ¿Ok? Entonces, yo no importa, ya con esto, ¿verdad? Aquí se ve que no depende de M0. Si yo pongo 1 kilo o 2 kilos inicialmente, al tiempo t, la proporción que va a permanecer es Q0 de t. O bien Q1 de t, que es lo mismo, ¿no? Bueno, entonces aquí lo pongo aquí, lo remarco, no depende de la masa inicial, sino solo del tiempo t. Por lo tanto, ya puedo escribir esto, ¿verdad? La masa que tengo hasta el tiempo t, ¿qué cosa es? Pues es M0 la cantidad inicial por la proporción de masa transformada. Que permanece, perdón, por Q de t. Hasta este momento, digo, aparte de 3, ¿no? Que surge de las hipótesis que hicimos, solo sabemos que Q de t es menor que 1 y decrece conforme t crece. Eso porque se está perdiendo masa. Entonces, cada vez tengo menos masa, menos proporción respecto a la inicial. Esto lo remarco aquí. Pero si analizamos 3, se puede obtener más información. Es decir, seguimos trabajando con nuestro problema y entonces podemos todavía tratar de conocer ahora nuestro problema para saber cuánta masa tengo, es conocer mejor a Q de t, ¿verdad? Ese es el problema ahora. Bueno, y eso es lo que vamos a tratar de hacer aquí, en la siguiente parte. Entonces tenemos esto, y ahora dice, pero si analizamos 3, se puede obtener más información. Y aquí lo voy a hacer. Fíjense ustedes, sea M0 la masa inicial. Entonces, al tiempo t más s, un tiempo t más s, ¿no? Es decir, 5 más 2, 8 más 3, lo que quieran ustedes, ¿no? Se tendrá m al tiempo t más s, ¿verdad? ¿Va a ser igual a qué? Pues por 3 va a ser igual a m0 por q evaluado en t más s. ¿Sí? Está bien. Esa es una cosa, simplemente aplicación de esto, donde en lugar de t estoy poniendo t más s. Pero por otra parte se puede calcular esa cantidad de masa al tiempo t más s, se puede calcular de otra forma, que es lo que voy a hacer aquí. Otra forma de calcular la masa al tiempo t más s es calcular primero la masa hasta el tiempo t. Es decir, iniciaste con m0. ¿Cuánto voy a tener hasta el tiempo t? Y después lo dejo correr. Esa masa que ya está, la dejo correr ese segundos más, ¿verdad? Okay, de modo tal que el tiempo transcurrido en ambos fue exactamente el mismo. Ok, y aquí y es lo que hago aquí. Dice, tomo esa masa como, y dijo, bueno, aquí ya lo reescribí, ya lo escribí. Dice, calculo la masa hasta el tiempo t, tomo esa masa como masa inicial y la calculo al tiempo s. Ok, entonces aquí está al tiempo t y luego, ahora la tomamos como masa inicial a esta y la calculo el tiempo s. Entonces va a resultar lo siguiente. Por una parte, la masa al tiempo t más s es, aquí lo hice, ya lo hice así. Esto es al tiempo t. ¿Sí? Y entonces, esta es mi masa inicial ahora, y eso lo dejo correr ese segundos. Entonces, esto que está aquí es la masa al tiempo t más s. Es esta cosa que está aquí. Pero como ya teníamos por acá que la masa al tiempo t más s era esto, entonces obtengo esta igualdad, la igualdad 4. La proporción de masa que permanece al tiempo t más s es la proporción hasta el tiempo t por la proporción al tiempo s. Entonces, ¿quién es Q? ¿Cuánto vale Q? ¿Cómo es Q? No lo sé. Lo que sé es esta ecuación, que es un ejemplo de lo que llamamos ecuación funcional, ¿verdad? Esto que está aquí.
Digo, si quieren ponerle nombre, pues nada más, pero tengo de Q, es decir, yo quería conocer Q y todavía no sé quién es Q, pero ya sé algo más de Q. Tiempo T más S es igual a Q de T por Q de S, donde T y S en este caso son números reales mayores que 0, porque mi contexto me dice, estoy pensando simplemente en más hacia tiempos posteriores a al instante inicial, ¿no? Ok. Por ejemplo, esta relación funcional que está aquí, si ustedes revisan, ninguna función polinomial la satisface, excepto, por ejemplo, si tomaran la función p de t idénticamente 0, ¿sí? ¿Sí? Si ustedes ponen q de t idénticamente 0, pues entonces aquí q de t va a ser 0, q de s va a ser 0, y q de t más s va a ser 0 y se satisface, ¿verdad? O, por ejemplo, este otro polinomio constante, q de t igual a 1, ustedes aquí tienen q de t para todo tiempo es 1, esto para todo tiempo es 1, ¿no? Y entonces esto para todo tiempo es 1 y se cumple. Bueno. Estoy pensando en que llegan a esto y ustedes le preguntan a los alumnos, ¿no? A ver, ¿qué función conocen ustedes que satisfaga esto? Entonces empiezan a buscar entre su acervo de funciones y se van a dar cuenta que solo estas, de las polinomiales, solo estas dos, ¿no? ¿Qué otras funciones conocen tal vez? Bueno, la función trigonométrica, entonces alguna función trigonométrica satisface esto, etcétera. El tipo de preguntas, digamos que como matemático, una vez que tenemos una cuestión como esta, empezamos a preguntarnos, ¿qué funciones satisfacen eso? Bueno, se dan cuenta de eso, pues, ¿no? Ahora, ahora voy a suponer, ¿no? Supongamos que podemos estimar la masa al tiempo t1, es decir, que conozco q de 1, ¿no? Q de 0 ya sé que vale 1, pero supónganse ustedes que puse mi reloj y digo, bueno, al tiempo 1 lo voy a medir. Y entonces ya tengo el valor de Q en 1. Entonces, con ayuda de la relación 4, voy a obtener información interesante. Por ejemplo, puedo calcular Q de 2. ¿Sí? Porque 2, ¿qué cosa es? Es 1 más 1. Bueno, aquí lo podría yo escribir. Es Q de 1 más 1, ¿verdad? Pero por esta relación, esto es Q de 1, es decir, Q de t más s es Q de t por Q de s, eso es Q de 1 por Q de 1. Es decir, es Q de 1 al cuadrado. Entonces, Q de 2 es Q de 1 al cuadrado. Padrísimo. Ahora, entonces, en general, ¿verdad? Q de n más 1, ¿sí? N más 1, ¿qué cosa es? Pues es t más s, donde t es n, y s es 1. Entonces, eso es igual a Q de 1 por Q de n, ¿sí? Pero Q de n, ¿qué cosa es? Pues n a su vez es n menos 1 más 1. Y entonces resulta que tengo este Q de 1 y en lugar de escribir Q de n, voy a escribir Q de 1 por Q de n menos 1. Y se siguen así, bueno, y entonces obtienen que esto es igual a Q de 1 al cuadrado por Q de n menos 1, ¿verdad? Si esto lo siguen, o por inducción, o como ustedes quieran, llegan a la conclusión de que Q al tiempo n más 1 es igual a Q de n a la n más 1. Bueno, sin proponérselo, ¿verdad? Sin proponérselo, estamos encontrándonos aquí a la función como modelo de ese proceso de desintegración radiactiva. Estamos encontrando una función que es como una base elevado a una potencia. Bueno, entonces aquí está, pues Q de 1 bueno, ahora bien, pero ahora ¿cuánto vale, por ejemplo, aquí me propongo calcular cuánto vale Q al tiempo 1 entre n? Bueno, entonces lo que hago es escribir Q de 1 como suma. 1 es igual a 1 más n, más 1 más n, más 1 más n, n veces. Entonces, por esta relación funcional que está acá, eso va a ser Q de 1, Q de 1 entre n, por Q de n entre n, por Q de n entre n, etcétera, n veces. Es decir, va a ser Q de 1 entre n a la n.
Y ya de ahí despejo, porque el que conozco es Q de 1, despejo a Q de 1 entre N y encuentro la relación que llamo 4,2, ¿verdad? 4,1 y 4,2. Es decir, Q al tiempo 1 entre N no es más que la raíz enésima de Q de 1, o bien en forma de exponente, es Q de 1 a la 1 entre N. Perfecto. Aquí hago otra vez, hago otro cálculo, ya no, ahora calculo Q de M entre N, pero M entre N es M veces 1 entre N, es decir, es sumar M veces 1 entre N, pero como ya sé cuánto vale Q de 1 entre N, que es esto que está aquí, pues entonces lo voy a sustituir. Q de M entre N es Q de 1, M veces, ¿no? Y entonces eso me queda que es Q de 1 entre N a la M. Y así finalmente llego a que la proporción que yo tengo al tiempo M entre N es igual a esto, a esta base elevado a la M entre N. La función exponencial, una función exponencial con base Q1, definida en dónde? En los racionales, ¿verdad? En los racionales ya sé cuánto, es decir, este fenómeno que está aquí, este fenómeno que está acá, que describí acá, la cantidad de masa que va a haber al tiempo M entre N, donde M entre N es un número racional, va a ser la cantidad de masa que tengas al tiempo 1 elevado a la M entre N. Bueno, ya aquí ya, si quieren, ya empieza entonces a ponerse interesante esta funcioncita que está aquí que no conocíamos, y surgen algunos problemas ya de carácter matemático. Entonces, por ejemplo, dice Q de T tiene sentido para T positivo. ¿Cómo extenderlo para los números reales? Aquí. Para los números reales negativos, ¿no? No, ok. Tiene sentido para todo T positivo. Pero no lo tenemos definido en todo número, para todo T real. Lo tenemos definido nada más, lo hemos encontrado cuánto vale para T's racionales. Entonces, ¿cómo lo extendemos para todo T real, verdad? Positivo. La otra pregunta es, Q de T se puede extender para T negativos. Y la tercera pregunta, esas son preguntas como de carácter matemático, ¿no? Que yo creo que también de vez en cuando al alumno se le puede plantear, aunque no lo resuelva, pero sí como tratar de fortalecer un poco su búsqueda más allá de resolver un problema. Es decir, una vez que tiene uno un problema y uno ha encontrado una vía, pues uno tiene que tratar de extenderlo lo más que pueda, ¿no? Entonces aquí puse estas tres, que a lo mejor no son las más interesantes, pero nada más como modo de ejemplo. Entonces, ¿cómo extenderlo a los números positivos? Porque aquí lo tengo nada más para números positivos racionales. Y luego, ¿cómo extenderlo para T negativos? Y después, ¿cuántas posibles extensiones hay? Es decir, ¿cuántas funciones diferentes hay que iguales a esta, ¿no? Bueno. Aquí lo que decía yo, bueno, entonces, en términos ya de tratar de ver cómo definimos, por ejemplo, Q de raíz de 2, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Bueno, entonces empiezo a reflexionar y digo, dice, resulta natural suponer que si un tiempo T1 es cercano a T2, entonces Q de T1 sea cercana a Q de T2, ¿verdad? Por el mismo fenómeno. Claro, si el tiempo que ha transcurrido entre T1 y T2 es pequeñito, pues también la proporción que va a variar poquito, ¿no? Y Q de T1 será cercana a QT2. Y entre más cercano sea T1 a T2, pues más cercano será QT1 a QT2, ¿no? Es decir, menor será la diferencia entre Q de T1 y Q de T2. Es decir, lo que estoy diciendo, pues, es que lo que conviene buscar como extensión de esta función, que ya sabemos cuánto valen los racionales, por el proceso mismo, conviene buscarla como una extensión, como una función continua.
la extensión la vamos a buscar como una función continua. Es decir, el mismo proceso sugiere cómo debemos buscar la extensión. No cualquier función, sino como una función continua. Entonces ahora, bueno, aquí nada más es un ejemplo que hice numérico para fines de explicar a los chavos, ¿no? Si quieren ustedes, aquí tengo un tiempo que cuando n va creciendo se va acercando ¿a cuánto? A 2, ¿no? Se va acercando al 2. Y entonces, pues lo voy evaluando en diferentes tiempos y voy viendo que efectivamente, conforme pasa el tiempo, este número, estos valores de Q, donde Q de 1 es 1/3, se va acercando a este número que está. Bueno, en fin, eso no es, fue un ejercicio numérico nada más para que entiendan los muchachos esto de que si T1 es cercano a T2, entonces Q de T1 va a ser cercano a Q de T2, ¿no? Bueno, entonces ya quedamos en que la extensión tiene que ser, la debemos buscar como una función continua si queremos que eso modele bien a nuestro fenómeno. Entonces, ahora observamos esto ya que sabemos también, ¿verdad? Todo número irracional se puede aproximar tanto como se desee por números racionales. Eso está muy bien. Es decir, para todo X irracional existe una sucesión Qn en los racionales, tal que el límite cuando n tiene infinito de Qn es X. Y entonces, pues, resulta natural definir Q1 a la X como el límite cuando Qn tiende a X de Q1 a la Qn. Esto matemáticamente ya tiene muchos problemas, ¿sí? Fíjense ustedes, bueno, pero esta sería la definición. Y aquí ya entonces la tendrías definida a tu función esa, ¿sí? A la función que determina cuánta materia del material radiactivo tienes para cada X real. Tendrías esta definición. Pero sí se presentan muchos problemas que a lo mejor no vale la pena tratar con un estudiante seguramente de prepa. Porque fíjense ustedes, primer problema ya de carácter matemático al que te lleva esta definición. Para todo X irracional existe una sucesión Qn de racionales. Y entonces tú dices Q1 de X lo defino como el límite de esta sucesión. Pero este X, ojo, este X, número irracional, por ejemplo, se puede aproximar por una infinidad de sucesiones diferentes. Entonces, si yo uso una sucesión, calcularía este límite, pero a otro se le puede ocurrir otra sucesión de racionales que se aproxima a X, y entonces calcularía ese otro límite. Y tenemos que ver que ese límite no depende de la sucesión de racionales que esté aproximando a X, por ejemplo. Bien, ese es un problema. Segundo problema es cómo yo sé que esos límites existen, ¿verdad? Es decir, esos son los problemas ya de carácter matemático, que meterse a lo mejor en esa hondura, en un curso de cálculo en la prepa, es demasiado complicado, yo creo. Por eso dije que la función exponencial es una función difícil, porque requiere mucha técnica y cierta madurez matemática para realmente entenderla bien. Pero sí se pueden hacer experimentos, ¿no? Con la máquina y agarra una sucesión de racionales que se aproxima a raíz de 2 y ustedes vayan viendo con la computadora que eso se va acercando a algo, ¿no? Y cambian ustedes la sucesión y ven que efectivamente converge a lo mismo. Demostrarlo matemáticamente, pues sí requiere, primero, cosas como, por ejemplo, usar la monotonía de la función, de esta función que está aquí, en los racionales,
usar la monotonía y usar cosas como que todo conjunto acotado, ¿no? En los reales tiene un supremo, etcétera, etcétera. Cosas de ese tipo. Bueno, entonces ya, una vez que ya tenemos definida nuestra función, reconociendo todos los problemas técnicos que hay detrás, a esta función se le llama función exponencial con base A igual a Q1. Y ya desde el punto de vista matemático, pues aquí ya podría yo decir, olvidándome del problema, podría decir Q1 es cualquier número mayor que 0, ¿no? Es decir, yo puedo elegir A igual a 0.3, ¿no? Y esa función la denotaremos por exponencial en base a, ¿no? Ahora bien, vamos a entrar un poco, bueno, vamos a seguir trabajando con esto. Fíjense ustedes, vamos a seguir explorando la relación 4. ¿4 es? Sí. 4. Sí, esta que está aquí, que dio base a nuestra definición, ¿verdad? Y que modela a nuestro proceso de desintegración radiactiva. Entonces, de la relación 4 se obtiene que la función de A es continua, monótona, creciente, si A es más grande que Q1 mayor que 1. Y decreciente, si A, es decir, esta base, es también continua y decreciente, pues, si Q1 es menor que 1. Si Q1 es igual a 1, es la función constante 1, que ya habíamos hablado antes, ¿no? Y si Q1 fuera 0, pues sería la función idénticamente 0, de la que ya también habíamos hablado antes. Bueno, entonces, esa es toda mi familia. Para todas las A's mayores que 0, tengo dos grandes familias de funciones exponenciales. Esta que está aquí es monótona creciente, es decir, porque tengo una base mayor que 1, 2, y esta que está aquí es monótona decreciente porque tengo una base A menor que 1. En este caso puse un medio la base. Bien. Ahora, dado que la función exponencial satisface esta ecuación funcional, ¿verdad? ¿Sí? Este es tu Q de T más S igual a Q de T por Q de S. Y ya los voy a dejar porque me estoy pasando. Resulta... bueno, y como es monótona creciente continua, tiene una función inversa. Hay un teorema de cálculo que dice que toda función continua, monótona, ya sea creciente o decreciente, tiene una inversa también continua. Ese es un teorema que a lo mejor no es un teorema que se vea en cálculo del bachillerato, pero sí es un teorema de cálculo a nivel de licenciatura, ¿no? Entonces, usando eso, esta función exponencial tiene una función inversa que voy a llamar logaritmo de A. Y entonces se puede demostrar que la función inversa, dado que x satisface esto, la función inversa de x satisface esto que está aquí, ¿sí? Es como el dual de esta parte que está acá, ¿no? Y aquí está la demostración, es una demostración sencilla que seguramente ustedes han visto, conocen, y no me la voy a saltar. Y ahora, quiero plantearles el problema de la derivada, pero ya no me quiero gastarles su tiempo. Entonces eso, si quieren, lo platico en otra ocasión, para que cumplamos con el horario, y lo voy a poner a su disposición esta notita, ahí como siempre en la página, por si la quieren ir leyendo, y luego vamos a platicar en otra sesión, si ustedes lo desean, sobre la derivada de la función exponencial. Bueno, profes, pues aquí lo dejo, por lo pronto, y seguimos platicando de esto si ustedes tienen interés. Gracias. Bueno, si algún comentario en este momento, con todo gusto, y si no, pues ya lo saludé. Gracias, doctor.
¿Está bien? Bueno. Qué bien. Pues entonces lo voy a poner allí, por si lo quieren ver, ¿no? Sí. Y nos vemos, dentro de 15 días, ¿no, Pati? Sí. Dentro de 15 ¿Quién días platicaría? va a exponer Rosario, que es creo que 22, ¿no? No. Es el 22 de octubre. Y el 5 de noviembre expondría la maestra Gabriela Reina. Bueno, sí, nosotros tenemos contemplado que la próxima platique, ¿cómo se llama? Víctor Velázquez, por nuestra parte. Y a lo mejor, nada más para completar, pues podría pedirle unos minutos a Víctor para presentarles lo de la derivada, que era lo que preguntaban los profes. Ahora, sí es un problema difícil la función exponencial. Sí. Ok. Bueno, pues gracias. Me dio gusto saludar a los profes. Les vaya muy bien. Voy a dejar de compartir. La presentación PowerPoint. O lo que usted quiera sobre eso, si lo quiere modificar, con todo gusto. Lo que quiera. De acuerdo, muchas gracias. Órale, pues, chao. Gracias a todos. Bye. Bye. Muchas gracias. Buenas tardes. Chao, bye. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego, bye. Hasta la vista. Gracias, buenas tardes a todos. Gusto en verles. Adiós. Bye.